La hija del millonario nunca había caminado un solo día en su vida. El padre aceptaba ese destino como definitivo hasta que llegó la nueva empleada. Lo que parecía solo una contratación, más pronto se transformaría en un acto imposible y cambiaría para siempre la historia de aquella casa. Sara tenía apenas 5 años, pero ya cargaba en los ojos un peso que no correspondía a su edad. Desde el accidente que le arrebató la vida a su madre 3 años atrás, la niña vivía confinada a una silla de ruedas. El brillo que antes iluminaba su rostro desapareció, reemplazado por un silencio casi resignado. Los enormes pasillos de la mansión, que ya eran fríos, se volvieron aún más sombríos después de aquella tragedia. Lisandro Herrera, el padre, un millonario respetado, intentaba llenar el vacío ofreciéndole juguetes caros, médicos renombrados y todo el confort posible. Pero en el fondo, él también sufría, y no sabía cómo darle lo que su hija más necesitaba: afecto y presencia verdadera. La vida de los dos cambió el día en que llegó Roberta. Tenía 25 años, venía del interior, con un aire sencillo y manos que mostraban las marcas de quien siempre había trabajado duro. Entró en la mansión como empleada, pero no parecía encajar en la rigidez del lugar. En lugar de mirar hacia arriba, hacia el patrón, se inclinó frente a la silla de Sara. «Hola, señorita, ¿me dejas ser tu amiga?», preguntó con voz suave, una sonrisa iluminando su rostro. Sara dudó, los ojos desconfiados, pero en segundos, aquella sonrisa sincera rompió una barrera invisible. La niña asintió, casi sin darse cuenta, y murmuró: «Quiero». Fue allí donde comenzó el lazo. Roberta no trataba a Sara como a una niña enferma. Cantaba mientras peinaba su cabello, inventaba juegos con telas y botones, contaba historias de su infancia en el campo, donde corría descalza entre los sembradíos. Sara reía, algo raro hasta entonces, y cada risa era como un rayo de sol entrando por la ventana cerrada de la mansión. «¿Sabías que se puede jugar hasta con la sombra de uno mismo?», decía Roberta, saludando hacia la luz. La niña curiosa repetía los gestos, redescubriendo la infancia que el dolor le había robado. Lisandro observaba de lejos, fingiendo estar ocupado con papeles y reuniones, pero sentía el corazón calentarse con cada reacción de su hija. Cierta noche, cuando Sara se quejaba de dolores en las piernas, Roberta se acercó con un pequeño frasco improvisado. «Mi madre me enseñó esto. Es una mezcla de hierbas que se machacan en el mortero». Con delicadeza, comenzó a masajear las frágiles piernas de la niña. Sara cerró los ojos suspirando, mientras Roberta murmuraba antiguas canciones, como si esas notas fueran bálsamos. Lisandro, desde la puerta entreabierta, observaba en silencio, sin tener valor para interrumpir. Pensaba para sí: ¿cómo es que esta joven, en tan poco tiempo, logra darle a mi hija lo que yo nunca conseguí? Durante uno de los masajes con la mezcla de hierbas, Roberta habló en voz baja, mientras frotaba las piernas frágiles de la niña. «¿Sabes, Sara? Yo no creo que el problema esté en tu cuerpo. Creo que tu parálisis es emocional, que vino junto con la tristeza de perder a tu mamá». La niña abrió los ojos, sorprendida, y confesó: «Así fue. Cuando ella se fue, nunca más pude caminar». Las lágrimas corrieron, y Roberta la abrazó con ternura. «Te entiendo, pequeña. Yo también perdí a mi madre hace años. Me dolió tanto que pensé que la vida había terminado para mí. Pero no terminó. Uno aprende a vivir por ellos, a ser feliz por ellos». En cada sesión, además de las manos que calentaban las piernas de Sara, las palabras de Roberta iban deshaciendo nudos invisibles. «¿Sientes el calor? Es la vida que quiere despertar», decía, sonriendo. Y la niña, entre lágrimas y esperanza, respondía: «¿De verdad crees que yo pueda volver a caminar?». Roberta sostenía su rostro con firmeza, la mirada llena de fe. «No lo creo, estoy segura. El amor que sientes por tu mamá no va a encerrarte en el dolor. Te dará fuerzas para seguir adelante».
Aquello se convirtió en el verdadero remedio. Entonces sucedió. Una tarde dorada en medio de la sala, Roberta terminó el masaje y miró a la niña con los ojos brillantes. «Intentamos algo diferente hoy». Sara respiró hondo. «¿Ponerme de pie? No puedo». «Sí puedes. Confía en mí». Tomó las pequeñas manos de la niña, firmó sus pies en el suelo y, con cuidado, la ayudó a levantarse de la silla de ruedas. Por un instante, el tiempo se detuvo. Sara, temblorosa, sintió el piso bajo sus pies. Las lágrimas brotaron antes siquiera de poder decir algo. Yo estoy de pie», gritó incrédula. El grito resonó por el pasillo y atrajo a Lisandro. Entró en la sala, los ojos abiertos de par en par, y vio la escena que jamás imaginó presenciar. Su hija, de pie, sostenida por las manos de la empleada. «¿Sara?», balbuceó sin poder creerlo. El hombre de hierro, acostumbrado a tragarse su propio dolor, no resistió. Las lágrimas llegaron, pesadas, liberando años de silencio. Corrió, cayó de rodillas frente a su hija y la abrazó, llorando como un niño. «Dios mío, estás de pie». Sara, entre sollozos y risas, apretó su mano y dijo: «Roberta hizo un milagro, papá». En ese instante, la mansión que siempre había sido fría se llenó de vida, y algo invisible se transformó para siempre. Aquella escena de Sara de pie no salió de la cabeza de nadie en la mansión. Al día siguiente, la niña despertó radiante, llamando por Roberta antes incluso de abrir los ojos. «¿Dónde está mi Roberta?», preguntaba, y al oír los pasos suaves de la empleada, extendió los brazos para un abrazo apretado. Roberta, con su ternura casi maternal, respondió: «Aquí estoy, pequeña, lista para otro día de aventuras». La niña soltó una carcajada, y en aquella risa había un sonido que Lisandro no escuchaba desde antes del accidente. Él, parado en la puerta, observaba en silencio, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba solo en aquel dolor. Roberta comenzó a acompañar a Sara en todo. En las sesiones de fisioterapia, convertía los ejercicios en juegos. Cuando la niña se cansaba, Roberta inventaba historias. «Cada vez que levantas esa pierna, es como si un hada ganara alas». Sara reía, aún entre lágrimas de esfuerzo, y decía: «Entonces ya debo haber creado un ejército entero». El fisioterapeuta, impresionado, murmuraba a Lisandro: «Nunca vi a una niña reaccionar tan bien por la presencia de alguien». El padre, aunque no lo admitiera en voz alta, sabía que aquello era mérito de la empleada. El tiempo al lado de Roberta no se limitaba al tratamiento. En el jardín jugaban con flores e inventaban recetas de pociones mágicas. En la cocina reían mientras Roberta improvisaba pasteles sencillos, dejando que Sara mezclara la masa con las manos. «Va a quedar delicioso», decía la niña, lamiendo el dedo cubierto de chocolate. Lisandro, desde lejos, se permitía sonreír al escuchar a su hija. Se sorprendía de cómo el calor de aquella joven de 25 años conseguía dar abrigo no solo a Sara, sino también a él, que llevaba años aprisionado en su propia rigidez. Las conversaciones entre patrón y empleada comenzaron tímidas. Un comentario sobre el clima, una pregunta sobre la rutina de Sara, hasta que en una noche silenciosa, Lisandro rompió la barrera. «Tienes una manera diferente con ella. ¿Cómo lo logras?». Roberta pensó un instante, mirando sus manos que aún tenían el aroma de las hierbas. «No trato a Sara como a una niña rota, señor. La trato como a alguien que todavía puede vivirlo todo». Él guardó silencio, conmovido. Dentro de sí, se sintió tocado por una verdad que nunca había osado decir. Él mismo también se sentía roto. Poco a poco, Roberta dejó de ser solo una empleada. Se volvió una presencia indispensable, llenando los espacios que Lisandro no sabía ocupar. Cada vez que Sara se refería a ella como mi Roberta, había ternura y pertenencia. Un día, durante la cena, la niña tomó la mano de ella y la de su padre, uniéndolas sobre la mesa.
Ahora somos 3, dijo, con la simplicidad de quien no sabe mentir. Lisandro se estremeció. Nadie lo había acercado tanto a su hija de esa manera. En el silencio de los pasillos, Lisandro empezó a buscar más conversaciones con Roberta. Hablaba de su infancia, de su primera bicicleta, del aroma de la comida de su madre. Ella, a cambio, compartía recuerdos del campo, noches iluminadas por lámparas de aceite, la voz de su madre cantando mientras machacaba hierbas en el mortero, el hecho de nunca haber conocido a su padre. Había un dolor común que los unía, la pérdida, y de manera inesperada, eso abrió caminos para confidencias. Es extraño. Cuanto más hablas, más recuerdo lo que perdí, confesó Lisandro. Roberta sonrió, triste pero firme. Tal vez no sea pérdida, señor, tal vez sea recuerdo para no dejar de vivir. Y así, de un vínculo simple e inesperado, nació algo mayor. La niña recuperaba de nuevo su infancia, el padre reencontraba el calor humano, y la empleada hallaba un lugar que no buscaba, pero que parecía haber sido diseñado para ella. La mansión, antes llena de ecos, ahora estaba tomada por voces, risas y confidencias. Aquella noche, la mansión estaba envuelta en un silencio casi acogedor. Sara ya dormía, abrazada a un muñeco de tela que Roberta le había cosido. En la planta baja, la biblioteca estaba iluminada solo por la luz amarillenta de una lámpara antigua. Lisandro estaba sentado en un sillón de cuero, una copa de whisky intacta a un lado, cuando llamó. «Roberta, ven aquí. Quiero mostrarte algo». Ella entró despacio, los pies ligeros sobre la alfombra gruesa, y notó sobre la mesa un álbum grande de fotografías en blanco y negro, con páginas amarillentas por el tiempo. Él abrió el álbum con cuidado, como quien toca un tesoro frágil. «Esta era mi vida, antes de que todo cambiara», dijo con voz baja, casi arrastrada. Roberta se sentó a su lado, curiosa, mientras él pasaba páginas llenas de recuerdos, fiestas, viajes, rostros desconocidos. Hasta que, al voltear una hoja, el mundo de ella se detuvo. Una fotografía, Lisandro, joven, sonriendo al lado de una mujer de belleza dulce y mirada inolvidable. Al reverso, en letras delicadas, para Lisandro, con amor, Elena, 1999. El impacto fue inmediato. El rostro de Roberta palideció. Las lágrimas brotaron como si algo dentro de ella se hubiera roto. Su voz salió ahogada, temblorosa. «Esa mujer es mi madre». Lisandro abrió los ojos de par en par, como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Abrió la boca, pero no salió palabra alguna. El aire se volvió denso, como si la sala entera se hubiera cerrado sobre ellos. Roberta sostuvo la foto entre sus manos, mirándolo como se mira a un acusado. «Dime, ¿es verdad?» Lisandro cerró los ojos y llevó las manos al rostro, como queriendo esconderse de lo inevitable. Su respiración se volvió pesada. «Elena, fue el amor más grande de mi vida». Yo tenía 20 años y ella lo cambió todo, pero cuando supe del embarazo, se detuvo, la voz quebrada, aplastado por la culpa. «Huí, elegí mi futuro, elegí no ser padre». Roberta retrocedió tambaleante, como si hubiera recibido un golpe. El álbum casi se le cayó de las manos. «¿Tú elegiste?», gritó ella, la voz cortando el silencio de la mansión como un cuchillo. «¿Elegiste abandonar a mi madre embarazada? ¿Elegiste dejarme nacer sin padre, sin siquiera mirarme una sola vez?» Mientras yo preguntaba quién era, mientras ella inventaba excusas para ocultar tu cobardía, sus manos temblaban, pero su furia era mayor. «Tú no eres solo mi patrón, Lisandro. Eres el hombre que me negó la vida que yo merecía». Las palabras de Roberta ardían como hierro al rojo vivo. Lisandro intentó acercarse, con lágrimas ya mojando su rostro. «Sí, fui un cobarde. Pensé que tendría tiempo para enmendarlo, pero la vida pasó. Y cuando lo entendí, ya era demasiado tarde». Roberta retrocedió bruscamente con repugnancia.
Demasiado tarde. Yo viví 25 años sin padre, 25 años viendo a mi madre criarme sola, cargando un silencio que ahora sé que fue impuesto por ti. Demasiado tarde fue cada cumpleaños sin ti, cada noche en la que lloré preguntándome por qué no era suficiente para ser amada por mi propio padre. La furia de ella llenaba el ambiente. Los libros, los cuadros, todo parecía ser testigo de aquella condena. Lisandro cayó de rodillas, el rostro escondido entre las manos, sollozando como un hombre destruido. No tengo excusas, Roberta, no tengo perdón. Pero la joven, ahogada por el rencor, levantó la foto con manos temblorosas. Tú no mereces siquiera pronunciar el nombre de mi madre. La dejaste sola y me dejaste a mí. ¿Y ahora qué quieres? ¿Que lo acepte? ¿Que abrace al hombre que destruyó nuestra familia antes incluso de que comenzara? Las lágrimas de Roberta caían pesadas, mezcladas con el odio que le quemaba el pecho. Su voz, ahora baja, sonó como sentencia. Yo nunca tuve padre, y ahora descubro, de la peor manera, que tal vez fue mejor así. El silencio que siguió fue insoportable. Lisandro temblaba, destrozado por la verdad que volvía para devorar los errores de su juventud. Roberta, de pie, respiraba con dificultad, como si cada palabra hubiera abierto una herida más dentro de ella. Roberta aún estaba agitada cuando dejó caer la foto sobre la mesa. El sonido seco resonó en la biblioteca, como si fuera el golpe de un martillo de sentencia. Lisandro, de rodillas, extendió la mano hacia ella, pero la joven retrocedió como si hubiera visto una serpiente. No, no te atrevas a tocarme, dijo, con la voz quebrada por lágrimas y rabia. Sus ojos ardían de dolor. Tú no eres mi padre. Eres el hombre que eligió negarme, que abandonó a mi madre cuando más lo necesitaba. Lo que existe entre nosotros es sangre, pero la sangre también puede ser veneno. Lisandro intentó levantarse. La voz le fallaba. Roberta, te juro, no sabía lo que hacía, era un muchacho. Tuve miedo. Si pudiera regresar atrás. Ella lo interrumpió, gritando, pero no regresaste. La palabra retumbó como un golpe. Mientras tú construías tu imperio, yo crecía preguntándome por qué no tenía un padre. Mientras tú te vestías de traje, yo veía a mi madre desdoblándose para darme lo mínimo. Tú hiciste una elección, y ahora quieres deshacerla. ¿Quieres que yo te acepte como si nada hubiera pasado? No, eso no va a suceder. Las lágrimas corrían por el rostro de Lisandro, pero él continuó suplicando. Por favor, no sabía que el destino te iba a traer hasta mí. No me rechaces ahora. Déjame al menos intentar ser algo para ti. Roberta mordió sus labios con fuerza, casi hasta sangrar, ahogando el grito que llevaba en la garganta. ¿Algo? ¿Quieres ser algo para mí ahora? ¿Después de 25 años? ¿Después de condenarme al silencio, a la falta, a la vergüenza de no saber nunca de dónde venía? No, yo no voy a cargar un nombre que nunca estuvo conmigo. Me voy. La frase salió como un corte seco, resonando por toda la sala. El peso de la decisión se impuso como un muro entre ellos. Roberta salió de la biblioteca y subió al cuarto, con lágrimas empañando su visión. La puerta de la habitación de Sara estaba entreabierta. La niña dormía tranquila, respirando suavemente, sin imaginar el torbellino que consumía a la mujer que ahora era para ella casi una madre. Roberta entró despacio, se sentó a la orilla de la cama y se quedó observando el rostro sereno de la pequeña. El corazón se le rompía en pedazos. ¿Cómo voy a decir adiós sin destruir también a esta niña? Con la mano temblorosa, tomó un papel y una pluma del escritorio. Escribió lentamente, mientras las lágrimas caían sobre la nota. Mi querida Sara, eres la luz que me hizo sonreír de nuevo. Nunca olvides que puedes caminar, soñar, vivir. Nunca olvides que eres fuerte. Te amo más de lo que puedo decir. Doblando el papel,
Lo dejó al lado de la almohada acariciando con ternura el cabello de la niña. Por dentro se sentía hecha pedazos, pero no tuvo el valor de despertarla. De vuelta en la habitación que ocupaba en la mansión, Roberta guardó su ropa en la maleta en silencio. Cada prenda doblada era como un pedazo de sí misma arrancado. El zumbido del cierre resonó como una despedida irreversible. Antes de salir, miró por la ventana. La noche estaba pesada, sin estrellas, como si hasta el cielo compartiera su angustia. En la planta baja, Lisandro estaba recargado en la pared, esperando, pero no tuvo fuerzas para detenerla. Sus ojos, llenos de lágrimas, seguían cada uno de sus pasos hasta la puerta. Al cruzar el vestíbulo de la mansión, Roberta sintió que el corazón casi le gritaba, implorando quedarse, pero el rencor, la rabia y la herida abierta eran más fuertes. Abrió la puerta y salió. El viento frío de la madrugada la envolvió, erizando su piel. No miró hacia atrás. No quería ver la silueta de Lisandro, destruido, en la entrada de la casa. No quería permitirse flaquear ante el lazo que se rompía. Dentro de sí solo quedaba una certeza. Partir era la única manera de sobrevivir al peso de aquella verdad. El portón de la mansión se abrió lentamente, crujiendo como si también sintiera el peso de la decisión de Roberta. Ella salió con pasos firmes, aunque el corazón le rogaba en silencio regresar. La maleta pesaba en su mano, pero no tanto como la rabia y el dolor que llevaba en el pecho. El viento frío de la madrugada tocaba su rostro, trayendo lágrimas que ya no intentaba contener. Desde lo alto, en la terraza iluminada por una luz tenue, Lisandro la observaba inmóvil, con una expresión devastada. Sus ojos seguían cada movimiento de la hija que ahora se alejaba para siempre, hija a la que solo había reconocido cuando ya era demasiado tarde. Apoyó las manos en la baranda, los dedos hundiéndose en el hierro, el cuerpo tembloroso. El corazón latía descompasado y la respiración llegaba en ondas cortas, como si algo lo apretara por dentro. «Roberta, no me dejes», murmuró en voz baja, inaudible para ella pero pesada como una súplica. Un paso atrás, otro, hasta que las piernas cedieron. Lisandro tambaleó, perdió el equilibrio y se desplomó, su cuerpo golpeando contra el suelo de piedra del patio. El sonido de la caída retumbó como un trueno en la madrugada, rompiendo el silencio con brutalidad. Roberta se detuvo de inmediato. El corazón le dio un vuelco y dejó caer la maleta al suelo. «Señor Herrera», gritó, corriendo desesperada hacia el portón. Cuando llegó, la escena la paralizó. Lisandro tendido, el rostro pálido, los labios amoratados, la mirada perdida en el vacío. El hombre al que tantas veces había odiado por su ausencia, ahora parecía frágil, destrozado, indefenso. «No, no me hagas esto», lloró ella, arrodillándose a su lado y sosteniendo su mano fría. «No puedo perderte de esta manera, no así». El estruendo de la caída despertó a Sara, que apareció en lo alto de la escalera aún somnolienta, arrastrando los pies. Cuando vio a su padre en el suelo y a Roberta desesperada, un grito desgarrador escapó de su garganta. «¡Papá!». La niña corrió, las piernas todavía temblorosas, tropezando en los escalones hasta alcanzarlos. Cayó de rodillas a su lado, llorando sin control. «No, papá, no me dejes. Por favor, no te vayas también». La desesperación de la niña cortaba el aire. Entre sollozos miró a Roberta e imploró: «Ayúdalo, tú siempre ayudas. Tienes que ayudar a mi papá». Con lágrimas en los ojos, Roberta tomó una decisión instantánea. «Lo llevaremos ahora mismo». Ella y Sara, unidas por la urgencia, reunieron fuerzas que no sabían que tenían. Con dificultad, levantaron a Lisandro, acomodándolo en el asiento trasero del coche. Roberta tomó el volante y Sara sostenía la mano de su padre, llorando sin cesar. «Quédate conmigo, papá, quédate conmigo, no me dejes». Lisandro apenas podía abrir los ojos. Su respiración débil revelaba el peligro.
Roberta conducía veloz por la carretera vacía, rezando en voz baja, entre lágrimas. Aguanta un poco más, solo un poco más. En el hospital, las puertas de urgencias se abrieron de golpe. Médicos y enfermeros corrieron hacia el cuerpo inconsciente de Lisandro, llevándoselo de inmediato a la sala de emergencias. Sara se aferró al brazo de Roberta, desesperada. ¿Se va a morir? Dime que no, dime que no. Roberta la abrazó fuerte, sintiendo el pequeño corazón desbocado contra su pecho. No, mi amor, no se va a morir. Es fuerte, va a luchar. Te prometo que no lo dejaremos solo. Pero dentro de sí, el miedo era abrumador. Minutos después, cuando le pidieron los documentos para el expediente, Roberta sintió que las piernas le temblaban. La mirada de la recepcionista la atravesaba, exigiendo respuestas. Fue entonces que, sin dudar, respiró hondo y dijo: «Me llamo Roberta. Soy su hija». Las palabras resonaron dentro de ella, como si arrancaran de golpe todo el peso de la verdad que había negado. Era imposible volver atrás. Por primera vez, no hablaba como empleada, sino como sangre, como familia. El diagnóstico llegó rápido y devastador. Lisandro sufría una insuficiencia renal avanzada, de origen genético. El médico, serio, explicó: «Sin un trasplante urgente, no va a resistir». Roberta sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su corazón latía con fuerza, y Sara la miraba con los ojos llenos de lágrimas, implorando una respuesta. El médico continuó: «Por ser hija biológica, usted es la primera opción para ser evaluada. Si resulta compatible, será la única oportunidad». Roberta llevó la mano a su rostro, las lágrimas corriendo sin control. En medio del dolor, la verdad se imponía cruel e innegociable. El lazo que Lisandro había negado por tanto tiempo ahora se materializaba en su sangre, y junto con él, la elección entre el rencor o la vida. La sala blanca olía a desinfectante y a urgencia. Roberta se sentó en silencio en la camilla mientras una enfermera preparaba la jeringa. La aguja penetró su piel y el tubo transparente se llenó de sangre roja. «Necesitamos apresurarnos. El tiempo de él es corto», murmuró la mujer de bata mientras sellaba el frasco con firmeza. Roberta desvió la mirada, tragando saliva. Nunca un simple análisis le había parecido tan pesado. La sensación de estar atrapada en un destino que no eligió la sofocaba. Al salir de la sala, se dejó caer en un banco del pasillo, la cabeza baja y el corazón acelerado. Las horas siguientes fueron un tormento. Roberta caminaba de un lado a otro, las manos frías y húmedas, la mente en guerra. Con cada médico que pasaba, el estómago se le revolvía. ¿Y si soy compatible? ¿Y si soy la única capaz de salvarlo? El reloj en la pared marcaba los minutos como martillazos, y la angustia aumentaba. En la esquina Sara permanecía en silencio, abrazada a su muñeco de tela, los ojitos fijos en la puerta del laboratorio, como si esperara un milagro. Cuando el médico regresó, la gravedad en su rostro no dejó espacio para dudas. Sostenía la carpeta con firmeza. «Ya salió el resultado», anunció. Roberta sintió que las piernas le fallaban. «Usted es compatible». Las palabras, tan simples, retumbaron como un trueno dentro de ella. Las lágrimas brotaron de inmediato, no de alivio, sino de rabia. «¿Por qué yo? ¿Por qué justamente yo?», pensó, con el pecho apretado. Era como si el destino hubiera preparado la peor de las trampas. Aturdida, Roberta se dejó caer en el banco duro del hospital. Los ojos fijos en el suelo buscaban respuestas invisibles. La noticia se repetía en su mente. Podía salvar a Lisandro. Pero ese poder venía acompañado de la condena de enfrentar al hombre que eligió abandonarla antes de nacer. Su pecho ardía, consumido por años de rencor. Él me negó, me dejó crecer sola, y ahora mi vida es la llave para la suya. Las preguntas quemaban, los puños cerrados revelaban la lucha interna. Entonces,
sintió un toque leve en su pierna. Bajó la vista y encontró a Sara, con los ojitos rojos de tanto llorar. La niña sostenía un papel arrugado, con dibujos hechos a toda prisa. Eran 3 figuras tomadas de la mano, una pequeña, una más grande y otra en medio con los nombres escritos torpemente. Papá, yo, Roberta. Debajo, escrito con letras temblorosas, se leía: por favor, no dejes que nuestro papá se vaya como mamá. Roberta llevó la mano a la boca, conteniendo un sollozo. ¿Nuestro papá?, repitió con la voz entrecortada. Sara asintió limpiando sus lágrimas con el dorso de la mano. Sí, Roberta, él es mi papá, y ahora es tuyo también. Yo siempre quise tener una hermana, y la encontré en ti. Por favor, no me dejes sola, no dejes que él me deje también. La mirada de la niña llevaba una pureza desarmante, como si cada palabra fuera la verdad más simple e irrefutable del mundo. Roberta intentó resistir, apartando la vista. Pero él me abandonó, Sara. Me negó cuando más lo necesitaba. No puedo olvidar. La niña apretó su mano con una fuerza sorprendente. Yo también perdí a mi mamá, y dolió tanto, pero no quiero perderlo a él también. Tú sabes cómo es, Roberta, tú sabes el dolor que queda. No podemos dejar que ese dolor gane otra vez. No esta vez. Las lágrimas de Sara caían una tras otra, manchando el dibujo que aún sostenía. La joven sintió que el pecho se le rompía. Había años de rencor quemando dentro de ella, pero también estaba la voz pura de una niña implorando no solo por la vida de su padre, sino por la oportunidad de no vivir la misma ausencia que ella vivió. ¿Y si lo hago? ¿Y él sigue siendo el mismo hombre frío, distante? ¿Y si nunca cambia?, preguntó la voz quebrada casi en susurro. Sara levantó sus ojos llenos de lágrimas y respondió firme: ya cambió, Roberta. Yo lo vi cuando llegaste a nuestras vidas. Él lloró por mí, lloró por ti. Ya no es el mismo. Roberta no pudo contener el llanto. Abrazó a Sara con fuerza, como si aquel pequeño cuerpo fuera su único puerto seguro. La niña, entre sollozos, susurró al oído de ella: tú eres mi hermana. Y las hermanas se cuidan una a la otra, cuidan de la familia, cuidan de nuestro papá. El peso de la palabra nuestro resonó profundamente, atravesando todas las barreras que Roberta había levantado a lo largo de los años. Por primera vez, sintió que ya no estaba sola contra el mundo. El silencio que siguió fue roto solo por el sonido distante de los monitores del hospital. Roberta secó las lágrimas del rostro de Sara y, todavía llorando, murmuró: no sé si tengo fuerzas, pero sé que no puedo dejar que pierdas a alguien más. La mirada de la niña brilló de esperanza. En ese instante, el orgullo de Roberta comenzó a ceder, no frente a Lisandro, sino frente a la inocencia de una niña que veía más allá de las heridas. A la mañana siguiente, el hospital respiraba tensión. Los pasillos servían de enfermeros, camillas y llamados apresurados. Roberta caminaba con la cabeza baja, ya vestida con la ropa quirúrgica, el gorro escondiendo su cabello y el corazón latiendo con desesperación. Antes de entrar al quirófano, se detuvo frente al vidrio de la sala de espera. Del otro lado, Sara apoyaba sus 2 manitas contra el cristal, llorando bajito. Por favor, hermana, salva a nuestro papá. Las palabras, simples y puras, fueron la última imagen que Roberta se llevó consigo antes de cruzar aquellas puertas pesadas. La cirugía comenzó, y el tiempo pareció disolverse. Las lámparas intensas iluminaban la sala fría, los bisturís brillaban bajo las manos precisas de los médicos. El sonido rítmico de los monitores era la única medida de esperanza. Del otro lado de la pared, Sara aguardaba con el corazón en la garganta. Sentada en una silla dura, abrazaba al muñeco de tela contra su pecho, los pies colgando en el aire, la respiración temblorosa. A cada enfermero que pasaba, preguntaba: ¿va a estar bien? Y Roberta. Pero solo recibía miradas serias, evitando respuestas definitivas. Las horas se extendieron como eternidades.
Roberta, anestesiada, no sentía el peso de la elección que acababa de hacer, pero cada segundo de aquella cirugía era un hilo entre la vida y la muerte. Lisandro, tendido en la mesa, parecía vulnerable como nunca. El hombre que había pasado la vida escondido tras negocios, poder y silencio, ahora dependía de la sangre que había negado durante 25 años. Cada sutura era una sentencia. Cada pitido del monitor hacía saltar el corazón de Sara. Cuando por fin la puerta del quirófano se abrió, un médico apareció, aún con la mascarilla colgando. «La cirugía fue un éxito», anunció. El alivio en la sala de espera fue inmediato. Sara corrió hacia él, agarrando su bata. «¿Y ellos? ¿Mi papá y mi hermana?» El médico se agachó mirándola a los ojos. «Los dos van a sobrevivir. Ya puedes descansar, pequeña». Sara rompió en llanto, abrazando a Roberta solo en pensamiento, mientras agradecía en silencio, como si hablara con la madre que había perdido. Horas después, ya en la habitación, Lisandro despertó lentamente, el rostro aún pálido, la respiración débil, pero vivo. Al abrir los ojos, vio a su hija Sara dormida en una silla, la cabeza apoyada en la orilla de la cama, las manitas entrelazadas con las de él. El pecho se le apretó con ternura, una ternura que nunca había sabido expresar. Al girar la cabeza con dificultad, alcanzó a ver a Roberta, de pie, de espaldas, mirando por la ventana del hospital. Su postura era erguida, pero había cansancio en los hombros, como si cargara al mundo entero. «Roberta». Su voz salió ronca, casi un susurro. Ella no se volteó, solo cerró los ojos luchando contra la emoción. «Ahora tienes una parte mía», dijo, fría, pero con un temblor en el tono que delataba lo que sentía por dentro. «No la desperdicies». Las palabras cayeron en la habitación como hierro candente. No había reconciliación, todavía no, pero había algo nuevo, la verdad desnuda entre ellos, imposible de negar. Lisandro dejó que las lágrimas corrieran, sin miedo a ser visto. Por primera vez, ya no había máscaras, ni dinero, ni poder. Solo un hombre que había sobrevivido porque la hija que rechazó decidió darle una segunda oportunidad. Sus ojos se posaron, incluso de espaldas, en la silueta de Roberta, y en ese instante, el peso de 25 años de errores pareció comenzar, al fin, a deshacerse. No como un perdón inmediato, sino como la apertura de una nueva historia. Una historia que aún tendrían que aprender a escribir. Los días que siguieron a la cirugía fueron lentos, pero llenos de pequeños gestos que parecían coser heridas invisibles. Lisandro permanecía recostado, recuperándose, y Roberta visitaba la habitación con frecuencia, aún con cierta rigidez en la mirada. No había abrazos, no había sonrisas fáciles, pero había presencia, y eso ya era algo. Sara era el puente vivo entre los dos. Entraba a la habitación con flores recogidas en el jardín del hospital, las colocaba al lado de la cama y decía con toda la sencillez: «Son para ti, papá», pero Roberta me ayudó a escogerlas. Lisandro la observaba, cada vez más consciente de lo que había perdido durante años. En voz baja, cierta mañana, se atrevió: «Gracias por venir». Roberta, sentada en una silla en la esquina, desvió la mirada hacia la ventana, pero no se fue. «No vine por ti. Vine por ella». La respuesta le dolió profundamente, pero Lisandro no contestó. Sabía que, para merecer una palabra de ternura, tendría que comenzar desde cero. Y fue exactamente así, en silencios compartidos y frases contenidas, que el perdón comenzó a nacer, tímido, casi imperceptible. En el comedor del hospital, mientras Sara insistía en repartir el postre entre los tres, Roberta se sorprendía escuchando historias que Lisandro contaba sobre la infancia de la niña. Le tenía miedo a los truenos cuando era más pequeña. Se escondía detrás de las cortinas y solo salía cuando yo fingía que la tormenta había terminado. Roberta escuchaba en silencio, los ojos fijos en el plato, pero sentía dentro de sí algo ablandarse.
No era aceptación plena, pero era un paso. Sara, inocente, sonreía al verlos juntos, como si presintiera que su misión estaba funcionando. De regreso a la mansión, después del alta, el ambiente había cambiado. El silencio que antes ahogaba cada rincón fue reemplazado por nuevos sonidos. La voz de Sara corriendo por los pasillos, llamando a veces al padre, a veces a Roberta. Cierta tarde, la niña pidió: «Roberta, ¿nos lees a los dos?». Se sentaron los tres en la sala y ella abrió un libro de cuentos infantiles. La voz de Roberta llenó el espacio y Lisandro, con los ojos cerrados, se dejó llevar por un timbre que le recordaba una vida que nunca vivió a su lado. Al final de la lectura, la niña exclamó: «¿Ven qué bonito es cuando estamos juntos?». Todavía había rencor, todavía había dolor, pero algo nuevo surgía. Roberta ya no se veía solo como empleada, ya no vestía uniforme. Estaba allí porque quería estar, y eso hacía que cada gesto tuviera significado. Al preparar un té para Lisandro, no entregaba la taza con frialdad. Lo hacía en silencio, pero dejaba que el cuidado se notara en el detalle. Él, por su parte, sostenía la taza con manos temblorosas y decía casi en un susurro: «Gracias, hija». La palabra aún parecía extraña, pero ya no era rechazada. Sara era quien más celebraba cada logro. En el jardín, tomaba de las manos a los dos y los hacía caminar juntos. «Miren, ahora sí parecemos una familia de verdad», decía, con el brillo en los ojos que solo un niño podía tener. Roberta respiraba hondo al escuchar esas frases, como si necesitara convencerse de que aquello podía ser real. Lisandro, en silencio, solo sonreía, sintiendo que tenía una oportunidad que creyó perdida para siempre. No era un perdón total, ni un lazo reconstruido de la noche a la mañana, pero era un comienzo. Cada tarde compartida, cada conversación sencilla, cada gesto mediado por Sara, derribaba un poco más las barreras levantadas por el rencor. El padre y la hija empezaban a verse, no por los errores del pasado, sino por la vida que aún podían construir. La tarde caía sobre la mansión Herrera, tiñendo las paredes con tonos anaranjados de atardecer. El ambiente dentro de la casa era distinto a cualquier otro día. No había silencio pesado, ni sombras de rencor, sino una expectativa serena, como si algo importante estuviera a punto de suceder. Lisandro, ya recuperado, llamó a Roberta y a Sara a la sala principal. Sentado frente a la mesa de madera maciza, sostenía entre sus manos un sobre cerrado que temblaba ligeramente entre sus dedos. Roberta entró con cautela, los ojos entrecerrados, desconfiados. Sara, alegre como siempre, jalaba su mano. «Ven, hermana, papá quiere mostrarte algo». El corazón de Roberta se aceleró. Desde la cirugía, los días habían sido diferentes, más ligeros, llenos de gestos silenciosos de cuidado, pero aún guardaba en el pecho las cicatrices del abandono. Lisandro se levantó, caminó hacia ella y extendió el sobre. «Antes de abrirlo necesito decirte, no puedo borrar lo que hice ni devolver el tiempo que perdí, pero sí puedo elegir no volver a equivocarme». Con las manos temblorosas, Roberta abrió el sobre. Dentro encontró documentos oficiales, los papeles de reconocimiento de paternidad. Por un instante el mundo pareció girar a su alrededor. El corazón se le desbocó, la respiración se le entrecortó. ¿Tú quieres reconocerme como hija?», preguntó con la voz quebrada. Lisandro asintió con los ojos llenos de lágrimas. «No quiero ser solo un nombre en tu sangre, Roberta. Quiero ser tu padre de verdad, ante la ley, ante la vida y, si me lo permites, ante tu corazón. Sé que no merezco tu perdón fácil, pero voy a gastar cada día de mi vida probándote que puedo ser diferente». Las palabras resonaron dentro de ella como un llamado. El peso de 25 años de dolor y ausencia seguía ahí, pero la sinceridad en la mirada de él la desarmaba. Sara, con lágrimas corriendo por su rostro, corrió hacia su hermana, tomó su mano y la colocó sobre la de Lisandro. «Firma, Roberta. Por favor. Yo siempre quise tener una familia,
Ahora la tengo. No me quites esto. La pureza de aquella niña, que ya había sufrido demasiado, se convirtió en el hilo que unió lo que parecía imposible. Roberta dudó. El pasado gritaba en su mente, las noches en que se sintió sola, los cumpleaños sin padre, el vacío en la mesa junto a su madre. Pero al mismo tiempo, el presente la llamaba. La risa de Sara, la mirada arrepentida de Lisandro, la oportunidad real de reconstruir. Las lágrimas cayeron en silencio. Con manos temblorosas, tomó la pluma. Firmó. El sonido de la tinta sobre el papel fue como el cierre de una puerta del pasado y la apertura de otra nueva. En el instante siguiente, Lisandro no pudo contener la emoción. Tomó a Roberta en sus brazos, su cuerpo sacudido por los sollozos. hija mía, repetía, como si cada palabra fuera una oración cumplida. Roberta, con el rostro empapado de lágrimas, finalmente respondió, en un susurro que para todos sonó como un grito de liberación: «Papá». Sara, riendo y llorando al mismo tiempo, saltaba a su alrededor y luego los abrazó a ambos. «Ahora tengo un papá y una hermana de verdad. Ahora somos una familia». El salón se llenó de aplausos de las pocas personas presentes, empleados que, emocionados, habían presenciado el momento desde la puerta entreabierta. Pero lo que realmente importaba estaba ahí, en ese círculo apretado de brazos. Lisandro levantó la mirada, la voz firme a pesar de la emoción. «La vida me dio una segunda oportunidad. No todos los días podemos reescribir nuestra historia, pero hoy lo logramos». Roberta secó sus lágrimas, sosteniendo la mano de la hija de él, ahora también su hermana en el corazón. «Y vamos a honrar esta oportunidad, juntos». Sara, con el rostro iluminado, completó con una simplicidad infantil, pero llena de sabiduría. «La familia no es quien nunca se equivoca, es quien decide amar incluso después del dolor». El silencio que siguió fue sagrado, roto solo por lágrimas y sonrisas. Y por primera vez en aquella mansión antes fría, no había dolor ni vacío. Había pertenencia. Un padre, una hija y una niña que creyó hasta el final que el amor podía curarlo todo. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.